la libertad de adorarte. Es gracias a tu sacrificio en la cruz, en el cual nosotros podemos adorar, entrar a la presencia del Dios, el Padre. Gracias, Cristo. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias, gracias porque nos has dado la libertad, Señor, para estar en tu presencia y estar en tu casa, Dios. Nos gozamos, disfrutamos estar aquí. Nos gusta estar aquí, Dios. Nos gusta estar en tu casa, nos gusta cantarte, nos gusta adorarte, porque tú te mereces nuestra alabanza y nuestra adoración, Dios. Y este culto es exclusivamente dedicado para ti, Jesucristo. Tú eres la razón y eres el motivo de nuestra canción y por el cual nosotros estamos aquí. Tú nos has convocado a levantar tu nombre y exaltar tu nombre, oh Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Les invito a que abran su Biblia en el Salmo número 30, versículos 11 y 12. Salmos capítulo 30, sus versículos 11 y 12. ¿Listos? Vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia. Todos juntos lo decimos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Por eso le alabamos y cantamos su santo nombre. ¿Listos? Vamos a bailar en la presencia de nuestro Señor. ¿Listos? Vamos a decirle: y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Eres digno, Señor, de suprema alabanza y adoración. Hoy eres nuestro motivo de nuestra canción, Jesús. Y a ti te cantamos. Levanta tu voz, canta con nosotros. Aleluya. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levanta tus manos al cielo. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el cual nosotros estamos aquí y celebramos su sacrificio, su triunfo en la cruz. Amén. Y adoramos a nuestro Jesucristo, el Jesucristo de la resurrección, el poderoso, el invencible,
el que no hay nadie que lo pueda detener. Él es Jesús, amén. Así que vamos a adorar a Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Es su cruz lo que nos ha limpiado, nos ha perdonado. Así que adore junto con nosotros. Adoramos al Señor. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre, solo por tu sangre, Dale gracias por su sacrificio en la cruz. solo por tu sangre, Levanta tus manos y adora a Jesucristo. solo por tu sangre, Aleluya, Señor. puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria Aleluya. fue mía. Podemos entrar. Puedo entrar, santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Te exaltamos, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz. Te adoramos. Aleluya. Puedo entrar, santo lugar. Todos tus pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio.
Oremos. Dios, te doy muchas gracias por esta bendición que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos y escudriñar tu propósito para cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, hoy una vez más necesitamos escuchar tu voz, porque nuestra alma está sedienta de ti, de tu llamado, de tu voluntad. Y hoy, Señor, queremos decirte que el hacer tu voluntad nos ha agradado, porque hemos descubierto que en ti hay vida eterna, que en ti hay una vida feliz. Señor, es por eso que hoy acudimos a tu palabra. Espíritu Santo, te pido que tú destapes nuestros oídos, que aclares nuestra mente y sensibilices nuestro corazón para que oigamos, entendamos y aceptemos tu voluntad para nosotros en este momento. Te lo pido con todo mi ser. Úsame como un instrumento y que tu voz resuene en cada corazón. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. El Señor Jesús nos hizo una serie de llamamientos a lo largo de su tiempo aquí en la tierra. Nos llamó a que vivamos felices, nos llamó a entrar por la puerta estrecha, nos llamó a no servir a dos señores, sino concentrarnos en vivir para agradar a Dios. Nos hizo un llamamiento a no perseguir las riquezas de esta tierra, sino a perseguir las riquezas espirituales. Nos llamó a amar al prójimo, a perdonar a los que nos ofenden. Nos llamó a una serie de cosas que a lo largo de los evangelios se nos enseña qué es lo que Jesús quiere invitarnos a hacer, a vivir y a decidir. Y creo que el compendio de este llamamiento de Jesús, el llamado de Jesús, se encuentra ubicado en un versículo del evangelio puesto en Mateo, Marcos y Lucas. Quiero ver el pasaje de Lucas en este momento. Abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 9, versículo número 23. A través de este versículo se resume el llamado de Jesús. Es el compendio de todo lo que Jesús nos enseñó, de cómo vivir, cómo conducirnos, cómo reaccionar, cómo decidir. Todo esto se encuentra en este compendio o en este resumen en el que Lucas 9:23 nos resume en palabras de Jesús. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una vez más, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Necesito hacer dos aclaraciones antes de ver este famosísimo versículo, el cual quizá he predicado en múltiples ocasiones. Hoy quiero verlo, desglosarlo desde la perspectiva del corazón de Dios para nosotros, de lo que es el llamado de Jesús para usted y para mí. Y las dos primeras aclaraciones que debo hacer, en primer lugar, es que todos nosotros somos llamados por Jesús. El llamado de Jesús es para todos. Alguien diga amén. El llamado de Jesús es para todos. Jesús dijo a todos. Observe Lucas 9:23 y el principio del versículo dice: y decía ¿a quiénes? Ubíquese en Marcos capítulo 8, versículo número 34, y usted se va a dar cuenta que es el pasaje paralelo que dice: y que le decía Jesús a la gente y a sus discípulos. Es decir, no es solamente un llamado para unos cuantos, sino que es para todos. La primera aclaración que debo dar es que el llamado de Jesús es para todos. Y les decía a todos, y Marcos dice, le decía a la gente y a sus discípulos. Y en el mismo llamado está la frase si alguno. ¿Quién cabe en si alguno, amados? Todos cabemos. Si alguno es para todos. La primera aclaración es que el llamado de Jesús es para todos. Y la segunda aclaración, amado hermano, que debo hacer es que hay que querer. Si alguno quiere. Creo que esto es medular antes de desglosar a qué nos ha llamado Jesús, en qué consiste el llamado de Jesús. Debo decir que para seguir a Cristo y para oír su llamado y tomar una decisión por Él, hay que querer. No lo digo yo, Jesús lo dijo: si alguno quiere. Esto no es para los que tienen la intención. Decían grandes evangelistas a lo largo de la historia que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Es que tengo la intención de ir a la iglesia, tengo la intención de cambiar mi vida, tengo la intención de consagrarme a Dios. De veras que tengo esa intención. Hermano, no basta con tener la intención. Para seguir el llamado de Jesús hay que querer. Este llamado es para todos,
pero hay que querer. Si alguno quiere venir, dijo Jesús, en pos de mí. Esto significa, hermano, que el llamado de Jesús se responde ante él como un acto de la voluntad. No solamente como un acto en automático o por haber nacido en determinado hogar con una religión, sino que es un acto de la voluntad. Un día Jesús me llama, escucho su llamado y entonces yo quiero acudir a ese llamado que Él me hace. Y para poder hacer como un acto de la voluntad, amado, que es una decisión, necesariamente tengo que aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. Necesariamente hay que querer a Jesús. No solo como, ay, Jesús, como un peluche al que me puedo acercar cuando necesito sentir confort. No, hermano, hay que querer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Hay que aceptarlo, hay que quererlo y hay que estar decididos a dedicar nuestra vida a Cristo. Dedicar la vida a Cristo no significa que tengas que venir al ministerio de tiempo completo. Puedes tener tu trabajo, puedes ir a laborar en donde Dios te ha puesto y aún así vivir para Cristo. Y creo, amados, que esto es importante aclararlo. En primer lugar, el llamado de Jesús es para todos, y en segundo lugar, hay que querer. Porque si uno medio quiere, en el trayecto se le quita el medio, hermano, y se acaba uno por perder. Hay que querer. Dicho esto, permítame ahora sí desglosar las tres partes del llamado de Jesús. Este llamado de Lucas 9:23 es muy interesante porque es el resumen de a todo lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Lo voy a dividir en tres partes. La primera de ellas, hermano, la más sencilla de entender: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero, el primer llamado, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es definitivamente tener que escoger en si vivo conforme a mis propios deseos o si vivo conforme a los deseos de Dios para mí. Tengo que tomar una decisión. No puedo vivir un día conforme a mis deseos o un rato y luego otro rato decir, no, bueno, Señor, no te creas, sí quiero los tuyos. Si alguno quiere venir en pos del Señor, el llamado de Jesús consiste en negarnos a nosotros mismos. Dejar de ser egocéntricos para ser cristocéntricos. Alguien diga amén. Dejar de perseguir lo que yo quiero, el yo, el ego, la fama, lo que yo quiero, lo que yo persigo, lo que yo anhelo, para decir, Señor, ya no quiero perseguir lo que yo quiero, ahora quiero perseguir lo que tú tienes preparado para mí. Creo que en esto no debo entretenerme mucho porque es muy sencillo entender que si queremos seguir a Jesús, si queremos obedecer a su llamado o escuchar su llamado y acudir a su llamado, debemos estar dispuestos a vivir para agradar a Dios. Sabes, hermano, todos los días, y con esto quiero tratar de explicar este primer punto, todos los días se nos presentan oportunidades para escoger si me agrado a mí mismo o si agrado a Dios. Estas posibilidades, la Biblia las llama tentaciones. Hay una tentación que puedo tomar para agradarme a mí mismo, porque me va a satisfacer, porque lo quiero. Pero dentro de esa tentación puedo escoger vivir para agradar a Dios. Y entonces rechazo esa tentación y acepto la voluntad de Dios para mi vida. Cada día, amados hermanos, usted y yo tenemos que escoger si agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. Todos los días usted debe escoger a qué dedica su tiempo libre. Si a sus propios deseos, deleites, televisión, redes sociales, noticias, o si dentro de todo ese panorama usted puede dedicarle tiempo especial a Dios, a su comunión con Él, a su encuentro con Él. Pero eso usted lo tiene que decidir. Todos los días se nos presentan tentaciones, oportunidades para agradarme a mí mismo o abandonarlas para agradar a Dios. Todos los días me hace enojar a alguien y puedo agradarme a mí mismo y explotar, o puedo contenerme, ser paciente, amar y agradar a Dios. Puedo vivir sumergido en mis
rencores, en mi desgracia, o puedo tomar la decisión de saber que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y enfrentar, hermano, la vida con alegría. Todos los días puedo desperdiciar mi tiempo en mis afanes, en mis trabajos, pero también puedo dedicar mi tiempo para agradar a Dios. La primera parte del llamado de Jesús, que es negarnos a nosotros mismos, significa escoger vivir para agradar a Dios. ¿Qué vas a escoger? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere para ti? ¿Qué vas a escoger? ¿El chico mundano que te llena el ojo o el despeinado de la iglesia con el cual Dios quiere que te unas? ¿Qué vas a escoger? ¿Guardar rencor y resentimiento contra los que te ofenden o perdonar y amar a tu prójimo? El llamado de Jesús es a negarnos a nosotros mismos. Hermano, y esto no es porque el Señor quiera hacernos sufrir y entonces todo lo que yo quiero lo tengo que tirar a la basura. No, hermano, cuando tú sigues a Cristo y te niegas a ti mismo, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios tiene mejores cosas preparadas para ti que las que tú mismo pensaste y soñaste. Efesios 3:20 es lo que nos explica: no tengas empacho en negarte a ti mismo. Dios ha preparado grandes cosas inimaginables para tu bendición. Pero para esto tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Cada día podemos tomar la decisión de vivir para agradar a Dios. En segundo lugar, la segunda parte del llamado que Jesús nos hace es una parte bastante importante, profundizar un poco más en ella, que es: tome su cruz cada día. Tomar la cruz cada día. Exactamente, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Tendré que pensar en la historia de Cristo. ¿En dónde murió Jesús? En una cruz. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo tome su cruz cada día? ¿En qué está pensando Jesús cuando hace este llamado en esta segunda parte? La primera me queda clara: me niego a mí mismo, lo que yo deseo, si no agrada a Dios lo desecho y escojo vivir agradando a Dios. Pero la segunda es necesario profundizar un poco más: tomar la cruz cada día. La cruz, un símbolo que tenemos en nuestros templos, o quizá algunos los traigan en su coche, en calcomanías, en dijes, en anillos o en cualquier otra cosa. La cruz en realidad es un símbolo, hermano. Ahora, le quiero recordar rápidamente para que no se le olvide, ¿es un símbolo de qué? Hermano, ¿sabe que el símbolo que nos identifica como cristianos es una salvajada? Es como si usted trajera una silla eléctrica. Para que me explique un poco mejor. La cruz, hermano, es un símbolo de muerte. Una de las peores muertes a las que una persona podía someterse, es decir, una de las peores torturas que la justicia imponía a grandes delincuentes, era la crucifixión. Una muerte lenta, una muerte sufriente, una muerte en donde había mucho dolor. Cada respirar era un dolor. Los crucificados tenían que apoyarse en el clavo de los pies para jalar aire. No era una muerte instantánea que durara unos minutos, duraba horas. Era un desangrarse poco a poco, estar colgado, ser vituperado. Hermano, y esto no se nos debe olvidar. Porque cuando Jesús estableció y dijo, parte de mi llamado es que tomes tu cruz cada día, Jesús está pensando en lo que significa la cruz. De acuerdo a la Biblia,
La cruz es símbolo de algunas cosas. ¿Me permite numerarle algunas? En primer lugar, es símbolo de sufrimiento. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículos del 21 al 23. Por favor, vaya conmigo. Repito, primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículos 21 al 23. Cuando lo tenga, hágamelo saber. Dice así: pues para esto fuisteis llamados. ¿Cuál es mi tema de hoy? El llamado de Jesús. ¿Para qué nos llamó Jesús? Versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis. Hermano, ¿a qué entonces nos ha llamado Jesús cuando nos dijo tome su cruz cada día? La cruz es símbolo ¿de qué? De padecimiento, según primera de Pedro 1:21, de sufrimiento. ¿A qué nos llama Jesús, hermano? Quieren ir a pastor a sufrir, pues ¿quién va a querer? No evangelice así. Es que este es el llamado que resume todo lo que Jesús quiere para nosotros, sus discípulos. Pedro explica y dice: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció para que ustedes, viendo su ejemplo, sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y cuando a Jesús le maldecían, aleluya, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amados, la cruz de Cristo es símbolo de sufrimiento. Sufrir por hacer lo correcto. Alguien diga amén. Jesús nos llama a sufrir por hacer lo correcto. Si por hacer lo correcto tienes que perder una oportunidad laboral, hermano, estate dispuesto. Fuimos llamados a seguir y a tomar nuestra cruz cada día. ¿Cuánto sufrió Cristo por hacer lo correcto, hermano? Pregunto, ¿no fue juzgado por los demás? ¿No fue vituperado por los demás? Pregunto, ¿no fue Jesús criticado por sus acciones? ¿Por hacer lo correcto? Cuando Jesús dijo tome su cruz cada día, esto implica estar dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, hermano. Porque cuando alguien lo maldice, ¿qué es lo que humanamente quiere salir? Respuesta. Cuando alguien me avienta, aviento. Cuando alguien me pega, pego. Cuando alguien me odia, eso es, hermano, la reacción humana. Pero ¿a qué nos llamó Jesús? A hacer lo correcto. Hermano, y por hacer lo correcto a veces se sufre. ¿Sí? Me pegan y pongo la otra mejilla. Gloria sea al Señor por ello. Me insultan y no contesto con maldición. Hermano, ahí está. Me invitan a pecar y digo que no, porque quiero hacer lo correcto. La cruz, amado, significa estar dispuestos a sufrir con tal de hacer lo correcto. La cruz es símbolo de muerte, hermano, no solo de sufrimiento, sino también de muerte. Cada vez que vemos la cruz, debemos recordar que Jesús murió por nuestros pecados. Ahí mismo en primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, para que nosotros, ¿para que qué, hermano? Vea el punto número 2. ¿A qué nos ha llamado Jesús? A tomar la cruz cada día. ¿Y qué representa la cruz? Muerte al pecado. ¿Para qué? Para que vivamos a la justicia, y por cuya herida o muerte, la de Cristo, nosotros seamos sanados. Tomar la cruz significa estar dispuestos a sufrir por hacer lo correcto. Significa estar dispuestos a morir al pecado y vivir a la justicia. Alguien diga amén. La cruz, amados, también es símbolo de vergüenza. La peor muerte que una persona podía sufrir en cuanto a esto era la crucifixión. Se avergonzaba tremendamente a los que
eran sentenciados a esta clase de muerte o de tortura. No solo se les maltrataba, sino que se les desnudaba, se les exhibía, se les ponía comúnmente en algún lugar alto, en una montaña, para que el pueblo viera que se estaba haciendo justicia y se estaba clavando a un delincuente que merecía morir. Es decir, era todo, hermano, todo esto era no solo para matarlo y para condenarlo, sino también para exhibirlo. Hermano, Jesús llegó a la cruz y fue vituperado y avergonzado de esta manera por ti y por mí. Pero quiero decirle esto, hermano. Hebreos capítulo número 12, versículo número 2. Quiero que lo busque, por favor. Ahí unas páginas hacia atrás de Primera de Pedro. Dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero quiero ir a la segunda parte, donde dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando. ¿Qué es el oprobio, hermano? El oprobio es la deshonra, la vergüenza. ¿Sabes, hermano, que Jesús fue deshonrado por amor a ti? ¿Sabías que Él aceptó ser avergonzado y desnudado en un madero y maltratado y exhibido y puesto ahí para que la gente se burlara por amor a ti y a mí? Hermano, cuando Jesús nos hace el llamado, toma tu cruz cada día, está pensando en lo que significa esto: estar dispuesto a enfrentar con entereza las injusticias que como cristianos tenemos que enfrentar. Quizá en ocasiones el mundo te va a avergonzar. Quizás te van a exhibir como un santurrón, como alguien, ay sí, muy íntegro, como alguien que es diferente a los demás. Amados, y no se nos debe olvidar, cuando quiera venir la pena, la vergüenza, el sentir, ay, es que me van a rechazar, no debemos olvidar que Jesús estuvo dispuesto a ponerse en una cruz, ser avergonzado por ti y por mí. Por eso su llamamiento es: estate dispuesto, sé valiente para tomar tu cruz cada día. Sufrir por hacer lo correcto, morir al pecado, enfrentar con valentía las injusticias como cristiano y por ser cristiano, hermano, y estar siempre dispuesto a padecer, porque lo cuarto que significa o que representa la cruz son insultos, rechazo. ¿Qué fue lo que recibió Jesús, hermano, estando en la cruz y por estar en la cruz? Insultos. ¿Quién lo insultaba? ¿Recuerda? Lucas capítulo 23, acompáñeme allá, por favor. Necesito que usted recuerde quién lo insultaba. Que no crea que nomás lo insultaban unos cuantos. Lo insultaba la gente, lo insultaban los líderes religiosos, lo insultaba el malhechor de la cruz. Toda la gente que paseaba meneaba la cabeza. Esto está en Lucas capítulo número 9. Capítulo 23. Versículos 35 le leo, ¿lo tiene? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. ¿Quién se burlaba de él? Ok, subrayo, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían. O sea, los gobernantes, los soldados, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que se había puesto como una burla: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, le maltrataba, le insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Mateo capítulo 27, acompáñeme allá, porque también dice que la gente que pasaba ni sabía qué rollo y también lo insultaba. Hermano, por eso cuando usted lo insulten por defender su fe, no se sienta mal. Ese es el llamado de Jesús. Mateo capítulo 27, le leo solo el verso 39. Y los que pasaban lo insultaban, eso es, lo injuriaban, hermano, meneando la cabeza. Así, mire.
¿Qué soportó Jesús, hermano? Cuando usted piensa en la cruz, no solo piensa en el sufrimiento físico que Mel Gibson nos reveló en la película La Pasión de hace algunos años. La cruz significa más que solo un sufrimiento físico. Cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es un llamamiento a estar dispuestos, hermano, a sufrir por hacer lo correcto, a morir al pecado, a soportar y a enfrentar con entereza las injusticias y la vergüenza que nos pueda provocar nuestra fe, y estar dispuestos, hermano, a soportar el rechazo, los insultos del mundo, de los que nos rodean, los soldados, los gobernantes, los líderes religiosos, la cabeza de la gente que ni sabía ni qué, que se meneaba de un lado a otro y le injuriaban. Amados hermanos, ustedes y yo fuimos llamados por Jesús a soportar y a cargar nuestra cruz cada día. Créame que es necesario entender el llamado que Jesús nos hizo. Hay que tomar nuestra cruz cada día dispuesto a morir al pecado, cada día estar dispuesto a sufrir con tal de hacer lo correcto, cada día soportar la vergüenza que pudiera provocarnos ante los ojos de los demás nuestra fe. Cada día estar enteros ante el rechazo del mundo y ante las injurias que los demás nos hacen. Porque, hermano, bien Jesús sabía que si alguien lo quiere seguir, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día, para entonces llegar al final de este llamado de Jesús, en la última palabra de Lucas 9:23, que dice: y entonces sígame. Un personaje muy conocido aquí en México y en Latinoamérica, el Chapulín Colorado, él decía una frase mientras movía su brazo derecho, si no mal recuerdo, decía: síganme los buenos. Bueno, el Chapulín hacía un llamado a los buenos, pero el llamado de Jesús es a todos. Hermano, ahí va el aplauso. Ay, Señor, gracias. Porque si hubiera llamado solo a los buenos, quizá yo sí, pastor, vengo de familias muy nobles. Bueno, la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Romanos capítulo número 3. No hay quien haga lo bueno. Por cuanto todos hemos pecado, no merecemos estar en la presencia de Dios. Pero así como el pecado entró por un hombre, Adán, también así la vida eterna y la justicia de Dios entró por uno, Jesucristo, el cual pagó el precio de nuestra libertad para que tú y yo podamos accesar libremente y estar y vivir toda la eternidad en la presencia de Dios. Cuando Jesús hizo este llamado, síganme, lo hizo a todos, ya lo aclaré al principio. Pero necesito meditar por un momento, amados, ¿qué significa esta frase de Jesús cuando dijo, y sígame? La primera parte me queda clara. Hay que negarse a uno mismo. Ya no es lo que yo quiero, voy a vivir para agradar a Dios. Ese es el llamado de Jesús, hermano. La segunda parte me queda claro, debo tomar mi cruz cada día, estar dispuesto a sufrir por hacer lo correcto, morir cada día al pecado. Debo de soportar la vergüenza que me puede provocar a mi fe. Debo estar dispuesto a que me insulten y a mantenerme con entereza ante el rechazo del mundo y de los demás, porque he decidido ir en pos de Jesús. Pero, ¿y esa frase, sígame? ¿Qué significa en realidad? ¿Qué es seguir a alguien? En la clase de educación física de la secundaria, ¿se acuerda? El maestro decía, muy bien, una fila aquí, sigan a fulanito. ¿Qué significaba?
hacer lo que él hacía. Cuando Jesús dijo y sígame, ¿a qué nos está invitando, hermano? La frase o la palabra y sígame es hagan lo que yo. Aleluya. Hemos sido llamados a un llamado espectacular, hermano. Hemos sido llamados a hacer lo que Cristo hizo. Hagan lo que yo. Sigan mi ejemplo. Hermano, ¿no es por eso que nos decimos cristianos? Porque estamos siguiendo a Cristo, ¿no es cierto? Estamos viviendo como Él, hablamos como Él, sentimos como Él, nos expresamos como Él, reaccionamos como Él, amamos lo que Él amó, odiamos lo que Él odió, enfrentamos las necesidades como Él las enfrentó. Porque eso es ser cristiano. Negarnos a nosotros mismos para vivir, para agradar a Dios. Tomar nuestra cruz cada día y estar dispuestos a todo por Él. Y entonces hacer lo que Jesús hizo. Uno de los personajes que más comprendieron el llamado que Jesús hizo, y eso que no estuvo presente, al menos no lo sabemos, pero estoy casi seguro que no estuvo presente en ese momento, fue el apóstol Pablo. Él una y otra vez decía: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Hermano, ¿de qué se trata el discipulado? De seguir a Jesús, de hacer lo que Jesús hizo. Y si yo hago lo que Jesús hizo, entonces estoy guiando a otros a que hagan lo que Jesús hizo, porque es lo que yo estoy haciendo y es lo que otros van a hacer también. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 1. Acompáñeme allá si es tan amable. Dice así, creo que usted lo sabe de memoria: sean imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Cuántos podríamos ser, hermanos, hoy Pablos, que digamos: imítenme? ¿Quién dice yo? Pastor, ¿no será eso blasfemo? Pues no, hermano, Pablo lo decía y está en la Biblia. Ahora, ¿por qué lo decía? Porque lo hacía. Pablo estaba siguiendo a Cristo y decía: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. No fue la única vez que hizo este llamado. Efesios capítulo número 5, avance algunos 2-3 pasajes más. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo hay que imitar a Dios? Verso 2, ¿cómo hay que andar? Ponga cara de amor, tenga vida de amor, despierte con amor, cante con amor, trabaje con amor, interrelaciónese con amor, adore con amor, viva con amor. Pablo dijo: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y vivan en amor, anden en amor, también como Cristo nos amó, también nosotros así amemos. Más adelante, Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo. ¿A qué hemos sido llamados por Jesús, hermano? A seguirlo, y al seguirlo, ser ejemplo para otros. Aleluya. Antes de partir, ¿no fue lo que le escribió Pablo a Timoteo en sus cartas de despedida? Las últimas cartas que escribió cuando él sabía que ya su tiempo había llegado. Le escribe a Timoteo. Timoteo estaba recibiendo la estafeta de Pablo. Era como si Pablo le dijera: ahí te encargo a todas las iglesias a las que fuimos, Timo. Y Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:12: nadie te tenga en poco por ser joven, Timoteo. Tú dedícate. ¿Se acuerda?
dedícate y concéntrate a ser ejemplo para los creyentes. Y luego viene la lista: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nada más, hermano. Sé ejemplo en palabra. ¿Alguien pecó de palabra, hermano, esta semana? No levante la mano, nomás usted en lo interior. Sé ejemplo en conducta. ¿Alguien pecó en conducta esta semana? Yo sé de algunos que sí. Sean ejemplos de amor. Hermano, el cristiano debe ser un amor con patas. Porque eso era Cristo, un amor, bueno, patas para ti no, Señor. Era un amor con pies. Ejemplos de fe. Venga lo que venga. Desde que tengo uso de razón, hermano, esta es una frase familiar que usábamos. Venga lo que venga, seguimos a Cristo. Oye, pero venga lo que venga. Hermano, ¿entiende el venga lo que venga? Es una frase familiar, se la comparto, porque ustedes son mi familia. Hermanos, venga lo que venga. Alguien diga amén. Porque no sé que venga, pero venga lo que venga. Vamos a seguir el llamado de Jesús. Ejemplos de pureza. Amados, el llamado de Jesús en estas tres partes. Hay que negarnos a nosotros mismos. Quizá yo quiero esto, pero esto sé que no agrada a Dios, entonces lo dejo. Me voy a negar a mí mismo y voy a hacer lo que Dios quiere y pide de mí. Voy a tomar mi cruz cada día. Aunque tenga que sufrir por hacer lo correcto, venga. Muriendo al pecado todos los días, diciendo que no a las tentaciones, porque eso es la cruz. Estar dispuesto a la vergüenza pública por nuestra fe y hasta dispuestos a soportar con alegría cuando nos insulten por ser cristianos o nos rechacen. Hermano, eso ya deberíamos de estar muy acostumbrados. No se desgarre las vestiduras si a usted lo rechazan por ser un seguidor de Cristo. Jesús en su llamado nos dijo: tomen su cruz cada día. Te van a injuriar, te van a insultar, te van a menear la cabeza los gobernantes, los soldados, la gente, los líderes religiosos, todos. Pero hay que estar dispuestos, amado hermano, también a seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Entiende cómo Jesús no vino a establecer un partido político? Es más, hermano, a través de este llamado yo creo que se quería sacudir a unos cuantos. Sí, que nomás iban a la bola por los milagros y por los panes y los peces y a chonear y a curiosear. Jesús dijo: no, yo no quiero que me sigan por curiosos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y como lo dije al principio, hermanos, el llamado de Jesús es para todos, pero hay que querer. Porque para negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, hay que querer. Pregunto finalmente: ¿quieres venir en pos de Él? ¿Hay alguien este día que diga: en realidad no fueron muchos los que siguieron a Jesús en vida de esta forma? ¿Con cuántos acabó en la cruz? Unas mujeres fieles, llorosas. Juan,
Y luego cuando resucitó, andaban todos con la cola entre las patas. Me acepta esta frase: escondidos, temerosos. Y se les presentó Jesús a decirles: racita, no hay tos. Pero sigo haciéndoles este llamado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el llamado de Jesús, hermano. Jesús no nos llama a ser parte de una iglesia. Jesús no nos llama a ser parte de una religión. Jesús no nos llama solo para que te sientes a la mesa y recibas bendición. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, para que a su vez los que vengan tras de nosotros, al seguirnos a nosotros, estén siguiendo a Cristo. Pero para seguir a Cristo, hermano, hay que concentrarse. Con esto termino. ¿Verdad que cuando usted ha seguido en su coche a otro coche, en alguna ciudad muy grande, tiene que ir? Porque si no, y ahora, hermano, con GPS y todo, a lo mejor algunos no entienden de lo que les digo. Pero antes, cuando te decían sígame, y entrabas a una gran ciudad, a la Ciudad de México, y ibas bien concentrado, porque si se te perdía, para volverlo a encontrar. Hermano, ¿sabe qué creo? Que así debemos vivir concentrados para seguir a Jesús, porque en este mundo hay avenidas con muchos distractores, y si te vas por las tortas, pues que Jesús se fue para allá y tú ya andas para acá, y otros siguiéndote y tú ya vas para acá. El llamado que Jesús nos hace, dividido en 3 partes, es a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Este llamado es para todos, pero hay que querer. ¿Alguien quiere este llamado? ¿Alguien quiere seguir a Jesús? ¿Quieres hacerlo? Está de pie, por favor, en esta tarde. Y quiero invitarte a que te atrevas. Alguien pensará: pastor, ¿por qué no se evangelizas otra vez? Yo sé mi cuento. Nomás le garantizo algo: esta no es una palabra que yo haya querido compartirle. Este es un llamado que Jesús quiere volver a hacerte, porque Él está interesado en que tú escuches su llamado y en que tú te atrevas a negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirlo. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojitos y comienza a orar. Dile: Señor, de estas 3 partes, yo con esta es con la que batallo, o con las 3. Señor, quiero seguirte. Y a través de este cantito puedes tomar esta decisión: seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no volver atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir siempre, seguir, Señor, y no volver atrás. Cántelo conmigo así: seguirte, seguirte solo a ti, Señor. Otra vez:
seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no volver atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir siempre, seguir, Señor, y no volver atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir siempre, seguir, Señor, y no volver atrás. Ese es nuestro deseo, Señor, seguirte solo a ti. Jesús, hoy que recibimos una vez más tu llamado, queremos negarnos a nosotros mismos, Señor, porque quizá hay cosas que nuestra carne quiere, que nuestra vida pecaminosa y nuestra carnalidad anhelan, Señor, pero no queremos ya más eso. Queremos negarnos a eso y aceptar tu voluntad. Queremos agradarte, Señor. Enséñanos a tomar nuestra cruz cada día y estar dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, a morir al pecado, a soportar la vergüenza, la injuria, la burla y el rechazo, con tal de mantenernos fieles a ti, Señor. Danos la fortaleza, Espíritu Santo, necesaria para tomar nuestra cruz cada día y vivir como tú viviste, siguiendo tus pisadas, Señor, amando a nuestro prójimo, perdonando al que nos ofende, amando a todas las personas, sean como sean. Permítenos andar en el camino de santidad. Levántanos como una generación de seguidores tuyos, no seguidores a nuestro estilo, no seguidores a lo que creo que debo hacer, Señor, seguidores a tu llamado, a tus palabras, a tu ejemplo. Queremos ser imitadores tuyos, Señor, y vivir como tú viviste, para que a su vez otros nos imiten a nosotros, sabiendo que te están imitando en realidad a ti. Levántanos como una generación de seguidores, Señor, que sigamos tus pisadas, que no desmayemos en nuestra fe, que continuemos persistentes en el llamado que nos has hecho, para que seamos así tus discípulos. Señor, tú nos llamas a todos, buenos y malos, nos llamas a todos. Hoy nosotros queremos responder, porque somos de ese grupo que queremos seguir tu llamado. Yo soy ese. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo soy ese, Señor. Yo quiero ir en pos de ti. Quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz cada día y quiero seguirte. Dame la fuerza que necesito. Seguirte solo a ti, Señor. Cante. Seguirte solo a ti, Señor. Muy sencillo. Seguirte solo a ti, Señor, y no volver atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir, siempre seguir, Señor, y no volver atrás. Que el deseo de nuestro corazón sea seguir cada día las pisadas de Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue al Señor.
Sé valiente. Hay cosas que debes dejar en el camino. Hay otras que debes enfrentar. Hay otras que debes abandonar y pelear. Pero recuerda que en todo el Señor está de nuestra parte. Y nada ni nadie te puede separar del grande amor de Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor esté ahí.